Gracia y paz, amigas, amigos, vamos a compartir la palabra de Dios. La palabra del Señor en Hebreos capítulo 3, verso 8 al 10 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por tanto, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Así es, hay muchas religiones donde que los peligreses no reciben un verdadero cambio. Hay muchos predicadores que se han dedicado más a motivar a la gente, y por sus motivaciones a duras penas les logran mantener en algo cambiando sus vidas. Pero la palabra de Dios dice que lo único que nos cambia y nos transforma y nos salva es la gracia. Y nosotros, los que estamos siguiendo el camino de la verdad, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven aún al tabernáculo. Eso quiere decir que hay mucha gente que todavía sigue habituado a la ley, habituado a costumbres, todavía sigue habituado a tradiciones, habituado a ceremonias, a dogmas, a cultos, a misas. Y todas esas cosas dice que son los que sirven al tabernáculo. Pero nosotros, los que seguimos el camino del Señor Jesucristo, dice que tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que aún sirven al tabernáculo. La palabra de Dios en Hechos capítulo 2, verso 42, dice que los discípulos de Jesús que seguían el camino verdadero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta era la doctrina la cual ellos seguían, y es la doctrina a la cual también nosotros debemos seguir si queremos comer de aquel altar que no tienen derecho las religiones, y de ese altar nosotros podemos recibir la gracia, el verdadero alimento nutricional, el poder para cambiar, para transformar nuestras vidas, para mantenernos en salvación. En Hechos capítulo 2, verso 45 dice que la gente en ese entonces, con esa gracia, por medio del Espíritu Santo, las personas eran motivadas a vender sus propiedades y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto era algo que el Espíritu Santo convencía a las personas, porque nadie puede hacer algo si no es motivado por el poder del Espíritu Santo. Y los primeros cristianos, la palabra de Dios, el verso 46 dice que perseveraban unánimes cada día mientras existía el templo, en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor estaba con ellos, que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué maravilloso poder nosotros también experimentar esa gloria de la iglesia primitiva! Solamente podremos experimentar aquella gloria y que el Señor esté con nosotros y que la gracia sea derramada sobre nosotros para alcanzar tantos éxitos si permanecemos en el camino de la verdad, practicando la doctrina de los apóstoles. Dice la palabra también más adelante en Salmos capítulo 133 del 1 hasta el 3. Ahí es cuando se cumple este precioso salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Y dice el verso 3, que es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así es, amigas, amigos, si permanecemos en el camino de la verdad, practicando la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, tal y como practicaban los apóstoles,
pues abundante gracia será sobre nosotros, y ahí el Señor enviará bendición y vida eterna para nuestras almas. La palabra de Dios también, San Juan capítulo 10, verso 27 y 28, por eso yo he estado invitando a las personas que sigan el camino recto del Señor Jesucristo. Porque hay que entender que muchas religiones ya se han desviado del camino recto. Por eso hay muchas denominaciones, unas por un camino, otras por otro camino, unos con una doctrina, otros con otras doctrinas y con otras enseñanzas. Pero es hora ya de volvernos a las sendas antiguas. Dice la palabra del Señor Jesucristo en San Juan capítulo 10, verso 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz. Así es que si usted es una oveja del Señor Jesucristo, usted debe de oír la voz de Jesucristo. Y dice, y yo las conozco. El Señor conoce cada oveja y sabe que usted es una oveja de Jesucristo. Y dice, y mis ovejas me conocen y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor Jesucristo si nosotros le seguimos solamente a Él? Él nos va a dar vida eterna. Y dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así es, amigas, amigos. Nadie podrá arrebatarnos de la mano de Jesucristo si nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles, perseveramos guardando la palabra del Señor Jesucristo, lo que se dijo desde el principio del Evangelio del Señor Jesucristo. Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos, seguiremos conociendo la verdad y seremos verdaderamente libres. La palabra de Dios también nos explica qué es lo que debemos de hacer ahora en este camino. Primera de Corintios capítulo 5, 7 al 8 dice, así que limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Cuando dice limpiaos de la vieja levadura, está dando a entender que nos limpiemos de toda religiosidad, nos limpiemos de toda costumbre o de toda tradición que hayamos podido practicar, que nos limpiemos de toda práctica de culto, de toda práctica de sacrificio y de misas, porque el Señor Jesucristo, cuando vino en la cruz, terminó con el último sacrificio. Por eso Jesús dijo, consumado es. De ahí en adelante los apóstoles empezaron a practicar la nueva doctrina, la doctrina de los apóstoles. Dice la palabra, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. La levadura de malicia y de maldad era nada más y nada menos que esas prácticas religiosas judaicas, esas prácticas religiosas de aquellos que se apartaron de los caminos verdaderos del Señor Jesucristo para hacer de los caminos de Dios una simple religión, una religión monótona, basada en cultos, basada en misas, basada en sacrificios, basada en dogmas, basada en celebraciones de cultos representativos. Por eso dice así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro está haciendo un llamado para que los que son llamados por el Señor, los ancianos, los que tienen conocimiento de la palabra de Dios, se hagan presente para pastorear, para guiar un pueblo, porque escrito está, en los últimos tiempos, dice el Señor, pondré pastores conforme a mi corazón, dice el Señor. Dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 hasta el 4, dice la palabra, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Mire, el apóstol Pedro, aquí no se pone en una posición, no se pone en una posición de papado, no se pone en una posición de obispo superior, no se pone en una posición de jerarca. Aquí el apóstol Pedro se compara, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también como ellos. Decía el apóstol Pedro en ese tiempo, estamos hablando hace 2000 años. Y testigo, dice, porque Pedro es el
apóstol, testigo presencial de todos los acontecimientos, de esa experiencia que vivió con Cristo, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, dice a todos esos ancianos, a esos que fueron llamados por Dios, a esos hombres que se les reveló la palabra, que tenían el conocimiento de la verdad, que comprendían el camino del Señor Jesucristo, que comprendían verdaderamente el evangelio. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y el consejo que les da, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y ese es el consejo que dio el apóstol Pedro, para que nadie se enseñoree de las ovejas, para que nadie saque provecho de las ovejas, para que nadie se lucre. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Así es. El Señor está llamando en estos últimos tiempos hombres que estén dispuestos a servirle al Señor. Dice la palabra, no por ganancia deshonesta, no exigido, dice la palabra, sino con ánimo propio, dice la palabra. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Todos los que quieren apacentar un pequeño remanente, porque ese es el sueño que el Señor ha puesto en mi corazón, porque escrito está, dice, en los postreros días los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, y ese es el sueño que Dios ha puesto en mi corazón, que en estos últimos tiempos todas esas cantidades de religiones que existen en el mundo entero volverán a salir, todos los verdaderos hijos de Dios, para adherirnos definitivamente a una sola iglesia, y es a la iglesia de Jesucristo, cuya sede no está aquí en la tierra, no está en Roma ni en ningún país, cuya sede está en los cielos. Jesucristo está allá en el reino de los cielos, sentado en su silla. Desde ahí el Señor nos ministra su Espíritu Santo, y dice la palabra que cuando Él aparezca, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por eso el Señor, con tanta corrupción que ahora existe en las denominaciones, en las religiones, os ha dicho, salid de en medio de ellos, dice el Señor, y yo os recibiré por pueblo. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro pastor. Así ha dicho el Señor. Dice la palabra en cuanto a los administradores, porque el Señor quiere preparar un grupo de administradores que sean fieles. Y dice la palabra en San Lucas capítulo 12, verso 37 en adelante. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los aliare así, dice, bienaventurados sois aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, dice la palabra de Dios, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esto? ¿Esta parábola lo dices a nosotros nomás o también estás diciendo a todos? Y el Señor Jesucristo le dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Eso es lo que quiere el Señor en estos últimos tiempos. Escoger hombres fieles, mayordomos fieles, para poner sobre sus remanentes, para poner sobre esos grupos de personas, para que sepa conducirse y para que sepa administrar los pequeños grupos, los pequeños remanentes del Señor, que el Señor ahora empezará a llamar de todas las religiones del mundo. Salid de en medio de ellos, dice el Señor. Y el Señor está buscando esos siervos. Por eso dice la palabra de Dios, orad, rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos. Y el diablo en estos tiempos ha querido atrapar a los
hombres fieles, a los verdaderos servidores de Dios, a los verdaderos hijos de Dios, los ha querido atrapar en paredes denominacionales, en muros de religiosidad. Y ahí los quiere tener el enemigo, el diablo los quiere tener ahí para que no hagan la voluntad de Dios. Pero el Señor ha dicho, salid en medio de ellos, pueblo mío, y yo os llevaré a un mejor lugar. Por eso dice la palabra, en verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber, y a embriagarse, dice la palabra, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. La palabra de Dios es clara, y lo que el Señor ha puesto en mi corazón, predicar y enseñar por medio de este medio. Yo sé que hay muchos pastores, hay muchos líderes, hay muchos que se denominan apóstoles y muchos sacerdotes católicos y hasta el mismo Papa. Muchas personas que tendrán tal vez la oportunidad de mirar este video. Yo sé que puede haber la oportunidad para que se arrepienta y empiece a ser un verdadero siervo de Dios, abandonando toda esa levadura, esa contaminación que ha hecho que el evangelio se haga ineficaz, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, pero en estos últimos tiempos, por haberse desviado del evangelio con doctrinas de hombres, la gloria de Dios no está fluyendo, la gracia de Dios no está siendo ministrada a esas almas. Por eso el Señor está diciendo, salid en medio de ellos, no toquéis lo inmundo, yo os llevaré a un mejor lugar. Pero el Señor necesita hombres fieles que le quieran servir tal y como Él manda, no conforme a nuestra propia voluntad, sino conforme a lo que el Señor manda. Dice la palabra de Dios también en San Lucas capítulo 16, versículo 1 en adelante. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Déjeme decirle que hoy hay muchos mayordomos que están sirviendo en religiones, en denominaciones, que también el Señor ya los ha acusado de disipadores, porque el Señor me ha puesto a mí para predicar contra los pastores, dice la palabra de Dios, que Él está levantando hombres para que profeticen contra los pastores de Israel, que están causando muchas disoluciones y que están administrando mal y que están, dice la palabra de Dios, este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Hay muchos disipadores de los bienes del Señor, de los recursos, de lo que el pueblo ha dado, de las ofrendas, de los diezmos, de las donaciones que el pueblo ha dado a las denominaciones, a las religiones. Ahora hay muchos que están siendo acusados de disipadores, muchos mayordomos, y eso es a eso se refiere este texto del Señor Jesucristo, que lo dio en ese entonces, y lo dio porque quiso preparar a sus discípulos para que ellos sean verdaderos hombres que hagan la voluntad de Dios y que sean buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, buenos administradores de su iglesia, buenos administradores de los recursos que entran a la iglesia. Y también lo dijo para dirigir esta palabra a esos hombres avaros, a los fariseos, que eran hombres avaros, que querían tener sus sinagogas y que ellos se aprovechaban de la gente y se aprovechaban también de las ofrendas que entraban, de los diezmos que entraban, de eso es lo que vivían y de eso se enriquecían. Dice la palabra de Dios, el verso 3, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré?
porque mi amo me quita la mayordomía. Mire, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y eso es lo que está pasando. Si el Señor les quita la mayordomía a todos estos pastores, a todos estos apóstoles, si se les quita la mayordomía a todos estos sacerdotes, a el Papa mismo, si se le quita la mayordomía, mire lo que dice la palabra. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Dice la palabra, ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Mire lo que va a hacer en esta parábola que contó el Señor Jesucristo. Dice la palabra, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Mire qué es lo que estaba haciendo este mayordomo infiel, disipador de sus bienes, porque ahora hay muchos mayordomos que están sobre las religiones. Esos líderes de las religiones y de las denominaciones del mundo entero son esos mayordomos que son disipadores de las riquezas que le pertenecen a Dios. Porque la gente que ha ofrendado y que ha diezmado han sido motivadas muchas veces en su corazón, tocadas por las predicaciones y por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, traed los diezmos al alfolí y también de las ofrendas, no os olvidéis. La palabra de Dios ha expresado esto y la gente de buen corazón ha llevado esas ofrendas, ha llevado esos diezmos hasta estas denominaciones de estas religiones. Pero estos mayordomos han sido disipadores de los bienes de Dios. Te voy a quitar la mayordomía. ¿Y qué es lo que empieza a hacer el mayordomo? Empieza a favorecer a los deudores. A un deudor que debía tanto a su amo, le ayuda para que deba menos, y al otro le ayuda para que deba menos. Déjeme decirle que los mayordomos de estos tiempos, ¿qué han hecho? Han disipado los bienes en negocios, han disipado los bienes en cosas que el Señor no mandó. Con los bienes de la iglesia han hecho templos que el Señor no mandó. Con los bienes de la iglesia han hecho muchos colegios, han hecho universidades, cosa que el Señor no ha mandado en su palabra. Con los bienes de Dios, ¿qué han hecho? Han comprado mansiones, han comprado casas, han comprado muchas propiedades, han comprado edificios, han comprado auditorios, han comprado teatros, han comprado canales de televisión, han comprado radios de comunicación, han adquirido espacios para poder ellos mismos, por medio de esos espacios, auspiciarse, crecer y hacerse grandes, hacerse millonarios. Y esa es la disipación de todos estos mayordomos. Y por eso la palabra de Dios dice, el Señor te va a quitar la mayordomía. Y el Señor ahora da un consejo. Si ya tú has sido un mayordomo, disipador de los bienes de Dios, ahora ¿qué es lo que tienes que hacer? Mira el consejo que te manda. Dice la palabra, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora tú, que has sido un disipador? Tú que eres el mayordomo de esa religión, tú que eres el sacerdote de esa religión, el apóstol de esa religión, de esa denominación, y que te has enriquecido como persona y como denominación, como religión. Has hecho cosas con los bienes de Dios que Dios no te ha mandado a hacer. Has disipado las riquezas del Señor. ¿Qué tienes que hacer? El Señor te manda en estos últimos tiempos, dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Sí, porque esas riquezas que tienen las denominaciones de las religiones son riquezas injustas. Porque esos dineros no eran para eso. Esos dineros eran para compartir con la viuda, con el pobre, con el huérfano. Era para hacer la obra de Dios, como practicaban los primeros discípulos. La palabra de Dios dice que ahora, ¿qué es lo que pueden hacer en estos tiempos? Ganar amigos por medio de esas riquezas injustas, para que os reciban en las moradas eternas. Así es. Eso es lo que pueden hacer, lo máximo.
que pueden hacer para ponerse a cuentas con Dios. Las grandes religiones y denominaciones del mundo entero tendrán, antes que venga el Señor Jesucristo, deshacerse de todos esos bienes inmuebles que adquirieron y empezar a compartir verdaderamente con el pobre, con el huérfano, y empezar a compartir como lo hacían los primeros discípulos. En la palabra de Dios dice: el que es fiel en lo muy poco, tampoco en lo más es fiel. Si han habido mayordomos de iglesias o denominaciones o religiones que nunca crecieron y obtuvieron pocas riquezas, dice la palabra, también te habla a ti, que si sobre poco has sido infiel, dice la palabra de Dios, en lo muy poco, también en lo más es infiel. Así es que nadie sale con excusas. Tanto los líderes de las denominaciones que crecieron y se hicieron populares y grandes y son millonarias, tienen tantos recursos, como aquella denominación pequeña que con sus recursos, pocos recursos que entró, no pudieron hacer más, pero igual, disipadores de los bienes de Dios, no hicieron lo que el Señor les había mandado. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La palabra de Dios dice: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará la verdad? Por eso es que las religiones y denominaciones del mundo no tienen la verdad. Siempre tienen un evangelio distorsionado, un evangelio con levadura. Tienen una doctrina mezclada con doctrinas de hombres. Tienen doctrinas, tienen tradiciones de hombres. Lo que practican esas denominaciones y religiones no es la doctrina de los apóstoles, sino tradiciones de hombres, tradiciones de los pueblos, tradiciones de las naciones, y siguen las costumbres y siguen la corriente del mundo. Nunca tiene la verdad. Por eso dice: ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno, porque sí, todos esos recursos fueron ajenos, pero ustedes sacerdotes y ustedes predicadores, ustedes pastores, ustedes apóstoles, con lo ajeno estuvieron haciendo lo que no tenían que haber hecho. Por eso dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Mira, el Señor Jesús dice que cuando Él venga, si los haya haciendo lo justo, dice que los pondrá en algo propio. Dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y mire qué es lo que está pasando, qué estaba pasando en ese tiempo. Dice que estaban escuchando también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Los fariseos eran los que tenían las sinagogas. Alababan al mismo Dios, pero tenían sus sinagogas. Y ellos se jactaban como maestros, como intérpretes, como rabíes. Y de ellos es que Jesucristo también los confrontó y los dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados. A ellos fue que el Señor Jesucristo siempre estuvo confrontándoles, de que ellos ataban cargas difíciles a sus peligreses que ni ellos podían moverlas con un dedo. La palabra de Dios aquí es clara y dice que ellos oían también todas estas cosas y dice que se burlaban de él. Yo sé que ahora muchos fariseos, estos predicadores, estos apóstoles y estos sacerdotes fariseos estarán también burlándose de esta persona. Pero escrito está, dice la palabra, el Señor dice que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Y dice lo que no es para deshacer lo que es. Porque la palabra de Dios me ha dicho: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Dice: y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y eso el Señor me ha puesto a mí para desenmascarar a todos estos
siervos entre comillas, obreros de Dios entre comillas, a estos pastores, a estos sacerdotes, a estos obispos, a estos obreros fraudulentos que han distorsionado el evangelio, que están engañados porque han sido alumnos, han sido discípulos de hombres engañados, de religiones engañadas, porque han sido formados por sus religiones, por sus denominaciones. Ustedes no han sido formados por Dios, ustedes han sido formados por religiones y por denominaciones, y siguen la misma corrupción de sus religiones. Y por eso el Señor me ha dicho a mí, que tú eres el que pruebas a los que se dicen ser apóstoles, pero les has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mí, de mi nombre, y no has desmayado, dice el Señor. El Señor a mí también me acusaba hace tiempo atrás. Me decía, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Cuando nosotros dejamos nuestro primer amor, los verdaderos creyentes de Dios, caemos en el religiosismo y dejamos que las religiones y las denominaciones sean nuestros esclavizadores, y caemos en ese religiosismo donde que somos guiados, arrastrados como hojas arrastradas por el viento de cualquier clase de doctrina, y esto está pasando en muchas personas. Así es que si tú estás oyendo este mensaje y tú te acuerdas de ese primer amor, estoy seguro que te vas a levantar y vas a empezar a meditar la palabra, vas a escudriñar la palabra, porque la palabra de Dios mismo nos dice en Josué 1:8, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche para ser conforme a todo lo que está escrito en él. Entonces darás prosperar y todo te saldrá bien. Así es que, amado amigo, amiga, el Señor ha dado este mensaje, nos ha hecho comprender grandes cosas, y el Señor nos seguirá haciendo comprender más cosas. Que Dios les bendiga.